bienvenido al capítulo número 9 de Sanidad del Alma y hoy vamos a hablar acerca del factor perdón. Y así como lo digo ahí en el nombre, factor, es un factor determinante el conceder el perdón y eso todos lo sabemos. Hemos sido enseñadas, nos lo han dicho cuando sufrimos o nos pasa algo. Lo primero que un buen creyente o aún gente regular de la calle nos dice, perdona, deja ir la ofensa, perdona la herida, no te amargues por eso. Bueno, yo te quiero decir que precisamente esa palabra perdón tiene muchas connotaciones que han sido enseñadas o las hemos asumido de manera errada, de manera equivocada. O sea que hay mentiras y errores alrededor de la acción de perdonar. Ahora quiero decirte rápidamente que el perdón también es algo que bíblicamente es solicitado para la libertad. En el libro vas a leer que en uno de los estudios cuando lo leí me impresionó bastante y es que el perdón tiene que ver con dejar o soltar la obligación o el castigo por un hecho malo, por una violación de la ley. En esa época antigua, ese castigo era, cuando no se perdonaba, era que por un homicidio, era montar el cuerpo del muerto a la espalda de aquel que lo mató y dejar que ahí el cuerpo se pudriera. Imagínate, no más hazte la imaginación de cómo era eso. Quien era culpable del homicidio o del asesinato cargaba con el muerto y el muerto se descomponía a sus espaldas. Y este perdón tiene mucho que ver entonces con el perdón hacia nosotros mismos, hacia la culpabilidad. Entonces, entremos en tema. Según Charles Stanley, el perdón, me gusta mucho como lo dice, es dejar ir libre o dejar libre de obligación a una persona que nos hizo un hecho o agravio en contra de nosotras. Asimismo, yo le sumo a esto, es que el perdón también es dejarnos ir libres a nosotras cuando nos equivocamos contra otros. Entonces, teniendo la connotación del perdón que tiene que ver con soltar, dejar libre, vamos a entender entonces que el perdón no tiene nada que ver con lo que a veces pensamos que es perdonar. Vamos a hablar de esos errores. Errores en el perdón es pensar que cuando soltamos a esa persona y la dejamos libre, quiere decir que hacemos inocente a la persona. Y ese es un error total. El perdón quiere decir que tú sueltas, tú dejas la amargura y los deseos de venganza. Quien recibe el beneficio del perdón no es la persona que te hizo daño, eres tú. ¿Por qué? Porque cuando tú ya no cargas con ese muerto atrás por el daño que recibiste o hiciste siendo tú la perdonada, entonces vas a ser libre para continuar tu vida, libre de amargura, de tristeza o de las consecuencias que trae una herida. ¿Qué hace más el perdón? ¿O qué otro error hay en el perdón? Que es muy típico, también es pensar que cuando nosotros perdonamos a la persona tenemos que reanudar la relación con la persona y eso no es una realidad necesariamente. En los matrimonios, obviamente, por la relación de pacto y al tener esperanza en continuar nuestras relaciones matrimoniales, perdonar es dar otra oportunidad y volver y abrazar el matrimonio, nuestro cónyuge. Pero sí, obviamente queremos ver cambios en la otra persona y si no son agraviosos o dañinos para nosotros. Pero respecto a personas que no están en esa relación de pacto, tíos, sobrinos o un compañero de trabajo que nos ha hecho daño repetidamente, una persona que está amargada, así como te expliqué en otro capítulo, que está contaminado con esa peste de rabia, aquellos que tienen una naturaleza de maldad y se acercan a ti y te hacen daño. Es como lo digo yo, al alambre de púas no hay que abrazarlo. Yo lo perdono, lo bendigo, es más, oro e intercedo por esa persona con verdadero amor, pero me mantengo lejos. O sea que el perdón no obliga a que tú reanudes una relación cuando eso es posible que te haga aún otra vez más daño o nuevos daños. Ahora miremos lo que dice la Biblia respecto al perdón, porque aquí
sabiendo lo que dice la Biblia, también vamos a ver lo que verdaderamente es el perdón y vamos a quitar esos errores, ¿ok? Rápidamente, si tú tienes una Biblia al lado, yo te invito a que leas Lucas 11 desde el versículo 4 y tú lo vas a reconocer, es el Padre Nuestro. Y así, de memoria más o menos dice: Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta cita específicamente nos está dando entonces la instrucción del que el perdón es un mandamiento. Sí, el perdón no es opcional, el perdón no es un sentimiento. El perdón es como cuando el Señor dice: no matéis o no adulteréis, ¿sí? O sea, son mandamientos, porque Él está diciendo: perdona mis pecados así como también yo perdono. Eso también lo vemos muy claramente en una historia que cuenta y relata el Señor Jesucristo en Mateo 18. Es como una parábola, habla de un rey que perdonó a su siervo, el cual le debía una grande suma de dinero. Si tú lo lees en la Biblia, lo vas a encontrar en Mateo 18, versículos al final, son los versículos 23, 24 hasta el 30, donde este rey toma a su siervo y ya lo iba a poner a la cárcel junto con toda su familia, pero este siervo le dice: por favor, perdóname, yo te lo pago después. Y el rey, movido a misericordia, no le dice: págamelo después, sino que le borra la deuda. Pero salido el siervo, se encuentra con otro, uno más pequeño que él, como su ayudante, el cual le debía una proporción mínima comparada a la que él acabó de ser perdonado. Y este hombre malvado, en vez de perdonar, dando de gracia lo que recibió de gracia, acusa y pone en la cárcel a su consiervo, a su ayudante. Cuando el rey se da cuenta, manda entonces ahora sí a la cárcel a aquel que recibió el perdón de la suma más grande. Imagínate esta connotación. Esto es algo que deberíamos de analizar y entender. Y esto es mirado a la luz de la cruz. Si Jesucristo murió en la cruz y derramó hasta la última sangre de su cuerpo para perdonar mis pecados, tus pecados, que son bastantes. Hemos sido pecadoras y los vamos a seguir siendo. ¿Quiénes somos nosotras para guardarle cuentas y mantener una obligación pendiente con alguien que nos hizo daño? No tenemos, no es comparado la dimensión del perdón que nosotras recibimos de parte de Dios a través de Jesús, comparándolo con un perdón de un agravio de alguien que nos engañó, que nos maltrató, que nos robó. De verdad que no es comparado. Y Dios te está pidiendo: toma la decisión de perdonar, porque Él, Jesús, nos perdonó en la cruz. Isaías 53 lo confirma. Él dice que Él fue masacrado, transformado, ya no hubo belleza en Él, porque Él cargó en Él mismo todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Entonces, yo quiero con esto hacerte entender, y en el nombre de Jesús, por la gracia y por el Espíritu Santo, que puedas reconocer y entender en tu corazón que el perdón no es un sentimiento. Tú no tienes que sentir perdonar, querida. Tú no necesitas sentir: oh, sí, ya, es que ya, eso pasó y yo lo siento perdonar. No se trata de eso. Entre más rápido tú decidas, esa es la palabra, decisión. Entre más tú decidas, más rápido tú decidas perdonar, el perdón se consolidará en ti. ¿Por qué? Porque el perdón es un sentimiento, una don de Dios dado a través del Espíritu Santo cuando tu voluntad de perdonar se consolida. Cuando tú vas ante Dios y le muestras todo lo que te hicieron, mira que está esta traición, mira Dios, cómo mi esposo me traicionó, cómo él me engañó con esta mujer y se burló de mí. Yo quisiera que no estuviera, que estuviera lejos, yo no lo quiero perdonar, pero porque tú me perdonaste a mí primero, yo decido perdonarlo a Él, porque te amo a ti primero, porque prefiero obedecerte a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, yo decido perdonar a mi esposo, o a tu suegra, o a aquel que te hizo daño. Cuando hagas esa lista del inventario,
Esta es la oración que tú debes de hacer, con palabras que no digan yo siento, sino que yo decido, yo obedezco tu mandamiento, yo sigo tu guianza. Ahí es donde va a estar tu mentora y te va a ayudar y te va a guiar hacia ese perdón. Porque aunque no lo estés sintiendo, por amor y por obediencia, tú lo vas a hacer. Y el Espíritu Santo no se va a tardar en hacer sentir tu corazón paz. ¿Por qué? Porque el perdón nos libera, nos suelta y nos quita todas esas cargas de un pasado y de unas heridas que estaban haciendo en nosotras una persona que no éramos. Así que entre más rápido perdonemos, más rápido vamos nosotras a ser cambiadas. Así que vuelvo y aclaro, otro de los engaños o mentiras o errores del perdón es que el perdón se debe de sentir. No, el perdón no se siente, el perdón es una decisión. Ahora, hay un tipo de perdón que es un perdón más difícil de dar. ¿Por qué? Porque es fácil poder soltar la ofensa de tus familiares, amigos o compañeros, de tu cónyuge. Tal vez es más fácil de verlos a ellos y considerarlos como perdonados. Pero como tú vives contigo 24 horas al día, 7 días a la semana, el perdón que se debe de conceder a nosotras mismas es el perdón más difícil de dar. Somos implacables. A veces nosotras mismas y el acusador, Satanás, hacemos de nuestros errores y nuestras fallas algo que nos atormenta, nos avergüenza, nos señala y nos pone en una posición, como hablábamos antes, de esclavitud. Por eso es tan importante que a este nivel de perdón asumas y traigas tu posición de hija. Hija perdonada, hija amada, hija redimida, hija que tiene posición delante de los ojos de Dios y logres recibir el perdón, un perdón que te va a liberar. La culpa y la vergüenza vienen de Satanás, pero el arrepentimiento y el convertirnos de nuestros malos actos vienen de Dios y es lo que Dios quiere hacer. Así que para que puedas ser sanada y logres empezar a caminar en una nueva identidad de hija y siendo quien eres. Y ahí vengo con esto. ¿Quién eres o cómo eres? Empieza a conocer tu personalidad. Esto del eneagrama y los 9 números con Mónica en su libro de la identidad te va a ayudar muchísimo para que puedas entender cuál es tu carácter y cuáles son tus tendencias negativas, así como las positivas. Y el perdón hacia ti misma sea consolidado con comprensión. Y ojo, una palabra importante dentro del tema del perdón, que es misericordia. Sí, tienes que tener misericordia contigo acerca de tus errores, pero también la práctica constante del perdón requiere en nosotros que tengamos misericordia por aquellos que nos hacen daño. Yo te quiero dejar con este pensamiento y es, si tú te has equivocado y si tú también has cometido errores y estás acercándote a Dios, ¿cuánto más han hecho aquellos que están lejos de Dios y no conocen tu esperanza? La esperanza del Dios que ama, que transforma y que hace las cosas nuevas. Ellos no lo tienen, entonces ten misericordia. Y cuando el perdón realmente se consolida en tu corazón, lo vas a ver a través de que puedas orar por ellos, por aquel que te hizo mal, y puedas pedirle a Dios, Señor, alcánzalo, cámbialo y transfórmalo. Esa es la prueba de que realmente tu corazón está libre de la herida y que entonces has soltado el perdón y eso te está haciendo libre. Sigue leyendo el capítulo y vamos para el último en el capítulo 10. Bye.